¿Qué tal? Buenas noches, tardes, días o a la hora que nos estén viendo. Somos el profesor Bruno, me acompaña el profesor Ricardo y el profesor Aurelio. Nosotros somos miembros de la Brigada de Apoyo Educativo, ya nos conocen algunos de ustedes, afortunadamente. La idea de esta mesa, más que nada, o de este conversatorio que vamos a tener ahorita directamente por Zoom, es para conocer o hasta cierto punto hablar del proceso de la identidad mexicana. Justamente el día de hoy que se celebra un aniversario más, el 210 aniversario del inicio de la gesta de independencia. Pero aquí en este caso vamos a hablar sobre el proceso de la identidad y hasta cierto punto la forma en la que uno nos identificamos como mexicanos, teniendo en cuenta ciertos contextos y ciertas vicisitudes o hasta cierto punto formas de ver a la nación, o en este caso, a ver a la Ciudad de México. Hay que tener en cuenta que en esta mesa estamos, por ejemplo, un defeño o chilango, vamos a decirlo de esta manera, un maestro que es de Michoacán y un maestro que es de Guerrero. Entonces, vamos a tener un proceso comunicativo hasta cierto punto de aspectos y visiones de distintas zonas de la República o de esta parte de la zona de la República. Nada más para empezar con algunos datos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el 2005, INEGI registró que más o menos personas que llegaron a vivir a la Ciudad de México, más o menos andan entre unos 7,000 hasta, de unos 239,000 a 125,000 personas que llegaron a la Ciudad de México entre el 2005 y el 2010. La mayoría provienen del Estado de México y otros provienen, por ejemplo, del estado de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. ¿Sale? En este caso estamos hablando directamente de procesos de migración que obligan a muchas personas a realizar algunos cambios directamente en su vida. Y es de esta manera que yo inicio, por ejemplo, con la pregunta básica para ustedes. Profesor Ricardo, profesor Aurelio, en este caso cuéntenos un poco de cómo fue la decisión de llegar más que nada a la Ciudad de México, qué los motivó a entrar a la Ciudad de México, por qué razón decidieron venir a la Ciudad de México. Si quieres, quien quiera empezar, Aurelio, si quieres tú. ¿Yo? Ok. Bueno, aquí en provincia, para empezar el nombre, ¿no? O sea, cuando tú hablas de Ciudad de México, lo llamamos México, ¿no? O sea, es algo medio, cuestión de modales, ¿no? Sí. Entonces, cuando se dice que se quiere uno hacia México, pues es como salir de la cultura, o sea, o del pueblo, para puede ser por dos razones. Una de ellas es en busca de mejores oportunidades. Eso se refiere desde el punto de vista económico, salud y qué es lo que generalmente la mayoría de las personas se van de aquí hacia la Ciudad de México. Pero también puede ser por la parte de educación, que es como pues, se aspira a ir hacia la capital del estado de Guerrero, que es Ilpancingo, o hacia la Ciudad de México, ¿no? En mi caso, pues realmente fue por una mejor condición económica y pues una vez estando en la Ciudad de México, pues recordé otra vez mi pasión hacia la química y pues ya me dediqué otra vez me reintegré al sistema educativo para el estudio de la carrera que es química. Y eso fue más que nada lo que me motivó, el conocer otros lugares, el saber que no toda la cultura o el mundo se cerraba en esta localidad o en estos municipios, sino que hoy hay más zonas, hay más personas por conocer, hay mejores lugares en los que uno puede desarrollarse académicamente, ¿no? Y pues la capital lo tiene en ese aspecto, ¿no? La parte educativa y la parte económica, digamos, también. Ricardo. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy originario del estado de Michoacán, de la ciudad de Uruapan. Y yo llegué a la Ciudad de México ya hace 12 años, ya tengo ratito, ya también he pasado bastante tiempo de mi vida por allá. Y como dice Aure, pues yo también, digamos, lo hice buscando un objetivo concreto. En este sentido era como, digamos, la universidad, en cuestión concreta. Acá en Uruapan, al menos en esta región de Michoacán, es económicamente hablando, es la segunda ciudad más activa después o tercera, tal vez tercera, después de Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, mucha gente, digamos, aquí es un foco local como de migración interna en Michoacán,
además de Morelia y Lázaro Cárdenas, y cuando la banda se va de aquí, tiende, como dice ahora, a irse más a la capital del estado, a Morelia, o a Guadalajara, que está por el rumbo como unas 5 horas más o menos. Y yo pues fue por la decisión de entrar específicamente a la UNAM que decidí irme a la Ciudad de México, y porque también tenía una pequeña cosquillita de que mi papá ya se había venido a estudiar para acá, al Politécnico. Entonces también estaba como esa parte de, pues cuando tu papá estudiaba en México, bla, bla, bla. Y pues al final, cuando ya más o menos había elegido mi carrera, dónde la daban, que es la carrera de licenciatura en Historia, pues al ver que estaba en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues apunté el guaracha para acá, ¿no? Y pues eso fue hace 12 años que me vine para acá. Tenía yo 18 años precisamente cuando llegué aquí a la ciudad. ¿Y tú ahora Ahí, Ricardo, mencionas algo, bueno, un punto que creo que es importante. Yo igual, también un motivo que el decir me atreví a ir a la ciudad es porque también una de mis hermanas ya estaba en la ciudad y me platicaba de las cuestiones cultural de la ciudad a diferencia del campo o provincia. Y entonces, pues tú estás como que maravillado, tienes una idea diferente de lo que es la ciudad, en el aspecto cultural, en el aspecto arquitectónico, hasta, por ejemplo, desde los edificios, ¿no? Desde la construcción de la ciudad, ¿no? Entonces, ella me platicaba todo eso y también ese fue un motivo por el cual igual yo decidí, digo, no, pues tengo que ir a conocer, ¿no? Bueno, en tu caso, pues menciona que es tu papá, que ya estaba acá en el Politécnico, ¿no? Pues sí, yo imagino, considero que sí, importa mucho la influencia de la familia, el hecho de que tú migres hacia la ciudad, ¿no? Y pues esa es la parte. Aurelio, ¿tú desde hace cuánto tiempo estás en la Ciudad de México? Yo llevo 10 años. 10 años, o sea... Yo terminando la prepa, yo dije, yo ya no quiero estar aquí, tengo que irme ya. Entonces, un día, imagina, como hoy entregaron mi certificado de prepa y pues mañana ya estaba yo en el autobús ya para la Ciudad de México. Así. Sí. Vámonos. Y ya. O sea, ¿siempre quisiste entrar a la química o siempre quisiste ser químico o ya después eso vino ya llegando aquí a la ciudad? Pues pasa algo muy curioso con respecto a, me imagino que le pasa a todos los que vamos de provincia hacia la ciudad, o quizá no a la Ciudad de México, ¿no? Pues también puede ser que ese choque cultural exista también para las personas que se van, por ejemplo, a los Estados Unidos o a otra parte, ¿no? Que no sea su cultura. La primera parte en que yo me enfrenté, el primer choque cultural que tuve fue con respecto a la comida. Aquí todo es, en provincia todo es más natural, aquí matan a la vaca, por ejemplo, en el mismo día y en el mismo día la estás consumiendo, ¿no? Y no tendemos a comer productos que están muy procesados o enlatados. Y pues en la ciudad es diferente, ¿no? Entonces, ese fue el primer choque cultural que tuve respecto a la comida. Yo extrañaba muchísimo la comida. Y pues mi familia era la parte que también yo extrañaba mucho y pues en ese aspecto sí me tomó puedo decir, unos 3 años el acomodo de ese choque cultural con respecto a la ciudad. Y en ese acomodo pues trabajé, primeramente trabajé en varios trabajos que se hacen en la ciudad. Y ya el entender cómo estaba hecho, por ejemplo, las cosas, esa pasión la tenía yo desde lo que era la secundaria hasta la preparatoria. Entonces, como estudié la preparatoria aquí, y después dije, no, pues ya no voy a seguir trabajando, no quiero regresar a la universidad, a dedicarme a lo que me apasiona, y entonces fue cuando dije, pues lo voy a hacer en la mejor escuela, ¿no? Que exista, y pues sí, elegí la UNAM, y pues ya, ¿no? Facultad de Química y todo eso, ¿no? Pero sí, fue algo complicado. Es algo complicado el choque cultural de provincia hacia la ciudad, porque pues el chilango, como dices, Bruno, tiene un estilo, ¿no? También un poco diferente
de tratar a los de provincia, ¿no? Por el acento que llevamos, por la forma que vestimos, por todo el comportamiento, ¿no? Entonces, pero pues es algo padre porque también vas conociendo personas en lo largo de ese trayecto, ¿no? Al integrarte en esa nueva cultura, al integrarte en ese nuevo mundo que es el de la ciudad. Sí, o sea, más que nada teniendo en cuenta que de hecho el mismo término chilango, muchos acá en la Ciudad de México referimos a que no somos netamente chilangos, o sea, que el chilango más que nada viene del elemento de de las personas, o en este caso de los habitantes del norte, que por decirlo de esta manera, ellos al irse a vivir al norte, bueno, ellos viviendo en el norte vienen a vivir a la Ciudad de México y después ellos mismos reniegan del norte o hablan mal de su lugar de origen. Entonces, cuando regresaban, pues los acusaban de que eran traidores o que eran otro tipo de que personas que renegaban de de su propio origen. Entonces les llamaban los falsos defeños y hasta cierto punto terminaron diciéndoles chilangos. Ese término ya se empezó a utilizar mucho, ya se usó como una connotación directa hacia el habitante de la Ciudad de México, y pues ya el mexicano, bueno, en este caso el capitalino, decidió decir, pues órale, sí, somos chilangos, órale. Pero el origen así, tal cual de la palabra, proviene así, de que les dicen chilangos o güeros, güeros de rancho bajados a tamborazos, puede ser cualquier cosa, pero es más nada ese aspecto. Y sí, o sea, el chilango normalmente, o vamos a decirlo, el mal capitalino o el mal defeño, tiene a hacer eso de ser muy despectivo, por ejemplo, con las personas que son de fuera, o sea, que provienen de otros estados, a veces hasta grosero o en este caso mala onda, vamos a decirlo de esta manera, que no tiene esa forma de ver o hasta cierto punto entrar en un modo empático de entender qué fue lo que lo llevó a este lugar o por qué razón está aquí. Tiene, tiene ciertos elementos que lo trajeron aquí, por ejemplo, el seguir un sueño, el seguir los pasos de alguien, por ejemplo, como en el caso de Ricardo, en el caso de Aurelio, que tú seguiste un sueño porque tú querías mejorar tu calidad de vida, tú decías, yo no quiero estar todo el tiempo aquí en mi casa trabajando en el rancho o así, yo quiero hacer algo mejor, yo quiero todavía mejorar este aspecto de que tiene mi vida, me gusta sí mi rancho, me gusta donde vivo, pero quiero mejorarlo todavía. Y si lo puedo mejorar, ¿dónde lo voy a mejorar? Vienes a la ciudad, teniendo la opción de venir a Chilpancingo. Pero en este caso tú decís la ciudad porque dijiste, pues, de la Universidad de Chilpancingo, o la Universidad creo que es la de Chapingo, si me equivoco, a la Universidad de la Ciudad de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que hay que mencionarlo también, los tres somos de la UNAM, sí, yo soy historiador en FES-Acatlán, Ricardo es historiador en Filosofía y Letras, y Aurelio es químico, ingeniero químico, ¿verdad? ¿En metalúrgica? ¿O cuál? Sí, metalúrgica, sí. Metalúrgica. Ingeniero químico de metalúrgica por la Facultad de Química. Entonces, pues somos universitarios todos y casi todos llegamos a ese mismo sueño, o sea, en este caso, llegar a mejorar. Y ese es uno de los mayores impulsos que desgraciadamente aquí se tiene en México por la situación que normalmente se vive también en provincia, que en algunas zonas es de precariedad, desgraciadamente, en otras zonas no es tan mala la condición, pero en algunas regiones sí es hasta cierto punto precaria, lo que a veces motiva a muchos de ellos a migrar. Yo tuve, por ejemplo, compañeros en la universidad que eran de Oaxaca o de las zonas más pobres de Oaxaca y ellos pedían hasta cierto punto, veían la forma de venir a la Ciudad de México y aunque viviesen en un cuartito de 3x4 y comiendo literalmente atún toda la semana, pero ellos estaban felices de estudiar en la UNAM o estudiar en el Poli, donde fuera. Es una cosa también. Y en este caso aquí, ahora me voy contigo, Ricardo. Aparte, o sea, ¿cuál fue ese choque cultural al momento de entrar a la Ciudad de México? O sea, ¿no sientes que tú venías siguiendo más o menos casi los mismos pasos que tu padre, que en este caso él estudió aquí en la Ciudad de México, estudió en el Politécnico, pero tú decidiste así literalmente cambiar de las ciencias y las técnicas a las humanidades? Y en este caso el choque directamente al entrar a la Ciudad de México por primera vez, ¿cómo fue? Bueno, la Ciudad de México de alguna manera no era ajeno a ella porque ya la conocía, pero por visitas, ¿no? O sea, por visitas con algunos familiares, visitas de turista, ¿no? O ya sabes, el clásico viaje de la escuela que te llevan a la Ciudad de México, etc. Entonces ya más o menos ubicaba 2, 3 cosas, no era tan ajeno a ella, pero cuando llegué, o cuando llegas, te das cuenta de que sí eres muy ajeno a la ciudad, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero?
a que a lo mejor ya llegas y ya sabes con lo que te vas a encontrar, el centro, la ciudad, muy bonita, etcétera. Pero eso es, digamos, yo siempre lo he dicho y siempre se lo hago ver a la gente que tiene la oportunidad de visitarme por allá y que tengo yo la oportunidad. Una cosa es lo que tú vas a ver como la fachada turística, ¿no? Que es muy bonita y todo la cuestión cultural. Y otra cosa es llegar a la Ciudad de México real, viva y dinámica. Y cuando ya llegas a vivir acá, llegas a eso. Yo llegué a vivir a Pantitlán con mi familia, son tíos, son primas segundas de mi papá. Y yo llegué a vivir con ellas, ahí a Pantitlán, con mis primos, y pues es la clásica vivienda de la Ciudad de México, donde es un terreno que compró a lo mejor el abuelo, y después se fraccionó en 2, 3, 4 departamentos, y ahí vive toda la banda, ¿no? Eso es el verdadero choque cultural, más allá de que, porque obviamente está todo lo obvio de que no hablamos igual, no tenemos los mismos ritmos, la misma comida, todo lo que mismo que dice Aure, o sea, sí lo vives y dices, ay, cabrón, es diferente. El vivir hacinado en un solo espacio, ¿no? Sí, sí. Y yo, por ejemplo, o sea, venimos de una familia de obreros y todo, pero aún así, digamos, no está uno acostumbrado, al menos acá, a vivir en un terreno donde hay muchas familias, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente el costo y la densidad poblacional y todo eso, ¿no? Y al llegar allá ¡pum! Llegas de trancazo a vivir con 20 bandas, ¿no? Y todos son tu familia, son desmadrosos. La verdad, yo nunca, digamos, sí conocí gente, como ustedes dicen, o comentarios, cuestiones así como de, sí, los de provincia o los paisanos o lo que sea. Pero la verdad, siempre me sentí bastante bienvenido, digamos, en general por toda la banda chilanga, ¿no? Desde la banda de la colonia a la que llegué, mi familia, hasta la universidad. Siempre es como ese plus, ¿verdad, Ore? De que, ay, ¿de dónde vienes? Y, yo soy de acá y allá, ¿qué chingados hace, no? Y siempre es ese, siempre es ese como enriquecimiento chido, ¿no? Y te vas haciendo parte de la ciudad poco a poco. Digamos, nunca llegas a ser, pues, un chilango oriundo porque, pues, no naciste allá. Y tienes una base cultural diferente, ¿no? Comida, formas de hablar, concepciones distintas, pero al final de cuentas la ciudad te va haciendo suyo, pues, ¿no? O sea, como que te va integrando a esa gran urbe que tiene banda de todas partes, ¿no? Tan solo aquí como somos de variados y solo somos 3 profes que trabajamos en el INJUVE. Exacto. Pero que venimos de diferentes lugares y hemos tenido diferentes experiencias de vida. Y eso yo creo que es lo bonito de llegar a la Ciudad de México, porque es parte de tu choque cultural. No sé si no sé si nos identifiquemos con esto ahora, pero por ejemplo, cuando yo llego aquí a Uruapan, ya más o menos sé qué tipo de gente voy a ver, a conocer, aunque son muy diferentes, o sea, digamos aquí, la zona de Uruapan también tiene mucha migración interna, ¿no? Hay banda que viene de la meseta purépecha, de Tierra Caliente, de la costa, entonces es muy heterogénea la banda. Pero ya más o menos sabes cómo son, de qué van, qué les gusta, qué no les gusta. Y cuando llegas a la Ciudad de México, es absolutamente todo, ¿no? Es un chilaquil, como dicen así. Tiene esto, tiene el otro, y te encuentras con banda que es bien distinta a ti. Y aún así se crea una conexión o una identidad colectiva chida, ¿no? O sea, como que dices, estamos en el DF, ¿no? Estamos en la Ciudad de México, esto es ser chilango, vivirte chilango, ¿no? Estar acá. Hasta la conducta, ¿no? Diferente en provincia, en tu pueblo, digamos. Y en la Ciudad de México como que mutas, ¿no? También el otro día ya ven que platicábamos así de... Porque eso sí, a mí me surgió risa en ese momento porque siempre me lo preguntan, o sea, ¿pero por qué no hablas como chilango cuando llego acá, no? Se me salen los chilangazos, obviamente, ¿no? Palabras, expresiones, pero no hablo a la chilanga. Y cuando llego allá, ya no llego hablando como recién llegado. O sea, ya paso muy desapercibido por la gente y nunca se llegan a imaginar que yo no soy de la Ciudad de México. Sí, no, de hecho, cuando te conocí, Richard, fue así de, ¿a poco eres de Michoacán? Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, yo cuando llegué a la Ciudad de México,
pues, a los 18 años, pues yo andaba acá de rockerillo y toda la onda. Entonces, la neta, pasé muy desapercibido, ¿no? Un rockero más, un rockero menos en la Ciudad de México es como otro chilango, pues, o sea, llegas y, Sí. más bien donde te ven raro es acá, ¿no? Es así como, ¿y ese greñudo qué, no? Pero llegué a la Ciudad de México y más bien como que yo me sentía en mi lugar, ¿no? Así como, huevo, aquí la ciudad y nadie te dice nada, etcétera, ¿no? Pero, pero sí muta uno esas cositas que dice Aure, o sea, como que te cambia el chip, no es consciente, no es que digas, voy a hablar como michoacano, voy a hablar como chilango. Sí, no es parte del código identitario y cultural que tienes, ¿no? Llegar con la banda de allá o la banda de acá, ¿no? Es como, ¡pum! El switch pasa. Sí. Considero que es como una identidad, ¿no? Bueno, llamarlo como identidad cuando estás en tu pueblo, o sea, esa identidad que tú tienes con tu gente, que te vio crecer y todo eso, ¿no? Y Ajá. pues también tienes como una identidad con la banda que conoces allá en la Ciudad de México, ¿no? Que es como tus amigos, tus amistades, tus compañeros de la escuela. Bueno, en mi aspecto pues, lo que me ha pasado, ¿no? De que pues tienes otros tipos de conversaciones también, ¿no? O sea, me ha tocado de que llego acá al pueblo y pues aquí todavía se percibe mucho lo que es, o se conserva mucho lo que es la parte cultural en la que tú tienes que ver a un señor de edad avanzada y pues tienes que saludarlo, por respeto, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hay muchos tipos de actos que hacen que tú, eh, muchos códigos, digamos, que maneja la comunidad para que tú puedas estar aquí, ¿no? Y entonces, cuando yo llego aquí, pues empezamos a platicar de distintos temas, desde, pues, ¿qué se está sembrando ahorita, no? Y pues tú también ya calculas el tiempo, ya sabes qué se está cultivando, entonces, pues, esas son las pláticas, ¿no? Y pues ellos, por ejemplo, me ha tocado que te hablan de fertilizante, te hablan, cosas así, ¿no? Y pues, por mi cabeza están pasando de que, pues, no, esa es una reacción química, es una Ya te la sabes, dices, ya sé de qué procede. Sí. molécula, ¿no? Pero pues obviamente no vas a ponerte a discutir con ellos. Ajá, o sea. Uh-huh. No es algo que tengas que hacer directamente con las personas del pueblo. Ahorita que estabas mencionando, Richard, lo del acento chilango, a mí me pasa, bueno, me ha pasado mucho cuando, por Se quedó ejemplo, trabado Aure. ¿eh? Se Se quedó quedó trabado. trabado Aure. Es muy feliz. Porque nos estaba comentando hace rato que está lloviendo allá donde vive ahorita, está ahorita en Sí, pues sigues escuchando y es muy agradable, ¿no? Platico con tus compañeros. uh-huh. Ya regresaste, Aure. Ya te regresó un poco así. Está. Ya estás. Bueno, como estamos diciendo, pues Aurelio estaba comentando que estaba lloviendo ya, entonces no estábamos muy seguros de la señal, pero no hay problema. Está grabado, no pasa nada, todo normal. Aure sigue con nosotros. Me estabas diciendo hace rato, Richard, del acento chilango. Digo, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando me ha tocado ir a lugares fuera, ¿no? O sea, de repente me ven y me dicen, usted es capitalino, y yo así de, pues, ¿dónde traigo la nota, no? La traes aquí, mira, traes el metro pegado en la frente. En la frente. Lo que no te fijas, amigo, es que en las placas de tu coche dice Ciudad de México. Yo en carro voy en autobús. Llega preguntando por el metro, y dice que por qué saben que es de la Ciudad de México, ¿no? Oye, no me deja. No, es que de hecho, por ejemplo, me pasó hace ya como 4 años más o menos, fui a Guadalajara. Y iba a ser porque pues, el autobús que sale de la central de aquí del norte te deja en la estación de... ¿Cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre, pero es Tlaquepaque. ¿Tlaquepaque? Sí, Nueva Central. Que yo pido un Uber para ir a donde me iba a quedar, porque me iba a quedar en un Airbnb. Y el del Uber me empezó a hacer la plática, ¿no? Dice, ¿cómo está? ¿Todo bien? Yo, sí, todo tranquilo. Viene de visita, yo sí, así. Y de repente agarra y voltea y me dice, ¿usted viene de la Ciudad de México? Yo así, chirrión, pues, ¿de dónde salió? ¿Cómo supo? Yo, y sí, ¿Tú queriendo pasar desapercibido? Por su acento. ¿Cómo que por mi acento? Sí, es que ustedes los de la capital hablan cantadito. Pero a mí me dio... Fíjate. Me dio mucha risa porque el vato que me estaba hablando, pues, tenía un acento cantadísimo. O sea, casi hablaba como
como costeño, una cosa muy rara, entre una mezcla, no sé cómo hablan, o sea, los de Guadalajara tienen un tono muy especial al hablar, o sea, hablan como entre ranchero costeño, una cosa así rara. No, tampoco. Entonces, Pero es que, no o sea, cantadito, y tú estás hablando feo. antes, por ahorita que estás tocando ese tema, eso es algo bien común de la banda de la Ciudad de México, ¿no? Que tiene que ver también con relaciones, digamos, de poder, ¿no? De centro capital o centro político hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, toda persona que se considera neutral, ¿vale? Parte de eso para juzgar al otro, ¿no? Así como, si yo no hablo cantado, entonces los otros hablan cantado, ¿no? Y Ok. no sé si esto, por ejemplo, le pase a Aure, pero acá, por ejemplo, en Uruapan, en Michoacán, eh, uno ya da por hecho que siempre que conoces a alguien de diferente lugar, es diferente la tonada, ¿no? Sí, Ah, claro. es que viene de Tierra Caliente, o viene de Guadalajara, o es chilango, o es norteño, etcétera. Y yo cuando llegué, pues cuando uno llega a la Ciudad de México, una de las cosas más emblemáticas como uno identifica a alguien de la Ciudad de México, ¿no? Es por su forma de hablar. No solamente las palabras o los dichos ni las formas de jugar con el lenguaje, sino por el tono, que es uno de los más marcados que existen en México. Y casi siempre decían eso que dices tú, Bruno, es que, es que nosotros no hablamos cantado y te quedas, por favor, o sea, si ustedes son los que más cantan al hablar, pero digamos es algo que la Ciudad de México tiene mucho, es así como todos hablan cantado menos yo. Y Sí. cuando alguien de fuera de la Ciudad de México dice, ah, habla cantado, es de la Ciudad de México, ¿no? Es así como ya sabes que es de la Ciudad de México. Después te digo que sí llevas como el metro así pegado en la frente. El metro tatuado, ¿no? Es que, por ejemplo, fui a ver una amiga que está allá en Guadalajara, y ella es una condición algo curiosa, vamos a decir de esta manera. Ella nace en Oaxaca, ella es originaria oriunda de Oaxaca, pero su padre, o sus padres más que nada, son de Sinaloa. Entonces tú la oyes hablar y ella tiene un acento norteño, una cosa así. Y entonces ella siempre se burla de mí cuando me viene a ver o cuando la he llegado a ver, de que dice, es que hablas cantadito. Y yo sí de, pero yo en qué momento hablo así. Y cabe mencionar, o sea, yo como por ejemplo de feño, o en este caso chilango, como guste, no me llego a escuchar, no me llego a enterar o hasta cierto punto a adaptar a esa de que me oigoñero. Sí ha habido ocasiones en las que yo mismo me he escuchado o autoescuchado decir el fuiste, el veniste, Ajá. los tonos ñeros. O sea, sí me lo Bueno, sé. pero ese es donde quiera. O sea, es como un arcaísmo, pero más bien es como la forma en la que entonas la frase. Ajá. Ahí es donde se nota, ¿no? Más allá del fuiste, veniste, porque eso es todo. Pero es la tonadita. Es la tonadita que dices. Yo, de plano, o sea, digo, yo no me escucho, yo digo, ay, pues yo tengo un, o sea, neutral, y no, que sí, que luego a hacerle así, a contarme. Pues yo creo que cada quien defiende su identidad cultural, ¿no? En este caso de, pues, yo hablo así, ¿no? Y no, yo no hablo mal. Ok. Ajá, exacto. Yo debo de admitir, Aurelio, que sí tienes ligero acento a guerrero, o sea, sí se te nota el acento tantito, pero no es así que digas, ah, qué bruto, no. Me pasó, bueno, una anécdota que ya recordando ahorita me da mucha risa. Que uno de los primeros días el primer trabajo que tuve en la ciudad fue de telefonista en una pizzería. Ujú. Y pues me dijeron, ahí está el script, tú solo descuelga de teléfono, lo descuelga, contestas y das las opciones de pizzas que hay y ya, ¿no? Y pues ya, ok, está muy padre, ¿no? Pues no es nada complicado, ¿no? Y ya, y entonces, me pasaba que siempre llamaban, como que me decían, ¿y cómo te llamas? Y pues yo le decía, no, pues Aurelio. Y ya, ¿no? Entonces volvían a hablar otra vez al siguiente día y decían, es que queremos hablar con Aurelio. Y decían, pues quiero hablar contigo. Y pues yo no conozco a nadie, ¿no? O sea, ¿qué onda? Yo, Y entonces me tenían ahí preguntando y preguntando por pizzas y cosas así, ¿no? Y hasta en el tercer día, como cuarto día, ya dijeron, dice, pero dile que siga hablando, hazlo que siga hablando, ¿no? Y yo digo, entonces
Y estaban así, se escuchaba el fondo, ¿no? De cómo estaban como que muriéndose de risa porque pues, yo les escribía los ingredientes bien chistosos, supongo, porque esa fue una experiencia que tuve. Dije, creo que tengo que cambiar, no sé, no tener el acento tan coherente. Pero como que te vas adaptando, porque por ejemplo a mí me pasó, te digo, fui a Guadalajara y regresé a Ciudad de México con el acento de Guadalajara y te quedas así de, ¿en qué momento lo agarré? Pero sí, sí pasa. Sí. Sí. A mí lo que me pasaba mucho al llegar era que no me entendían algunas palabras o algunas frases, pero así como dice ahora, por el ritmo en que las dices, siempre, o sea, en la casa de mis tíos, en la universidad, todo eso siempre era como, ¿qué? Y a repetir. Porque a veces no decías palabras muy distintas, pero sí era con un ritmo diferente, ¿no? Y ya con eso tienes para que no te entiendan o no llegue el mensaje así bien, ¿no? Entonces, Está te vas curioso adaptando poquito a poquito. del lenguaje. Ahora, O ya, ¿no? Para que te pongan un apodo, ¿no? me ganas una poco con eso. Ahora, en este caso, por ejemplo, la comida en la Ciudad de México, ya sabemos que aquí está todo el puesto garnachero, los tamales en la calle, los tacos en la calle. Eh, Obviamente, en donde ustedes viven, donde son originarios, también está acostumbrado mucho a eso, pero acá en la Ciudad de México, como que digo, no sé, hay todavía mayor variedad, de cierta manera, porque luego lo que hemos visto también es que mucha gente, igual de provincia, llega y lo primero que hace al llegar aquí a la Ciudad de México es pone su puesto de comida. Hace sus carnitas, ya sea estilo Michoacán, hace su barbacoa al estilo Hidalgo, vende tacos de esto, vende tacos de aquello, vende pambas, o eso, vende gorditas, lo que sea. Pero ustedes cuando llegaron a la Ciudad de México y, por ejemplo, que les tocó, digamos, a ti, Ricardo, probar las dichosas carnitas estilo Michoacán que venden aquí en la Ciudad de México, o a ti, Aurelio, que te tocó comer Pozole. pozole, por ejemplo, que, o sea, te tocó comer pozole en la Ciudad de México y dices, a ver si es cierto, ¿cuál fue ese proceso en el cual ustedes dijeron, a ver, no, la neta no es lo mismo, o sí, sí es lo mismo, pero le faltó algo, no sé, ustedes díganme, ¿qué les pareció esa parte? No, pues, Vas, amigo. por ejemplo, el pozole, ¿no? Fue una cena de Navidad, me acuerdo, un evento que hubo con mi hermana. Y pues dice, no, pues voy a hacer pozole. Dije, pues qué padre, ¿no? Y ya. Y dice, pues tienes que ir por las tostadas, ¿no? Y yo dije, ¿tostadas? ¿Para qué, no? O sea, y que le tienes que echar lechuga, ¿no? Y digo, ahora. Orégano, Y ¿no? sí, ya cuando llegó el momento, es que el pozole que se come aquí, bueno, el que comemos aquí no lleva lechuga, ni los crema ni cosas así, o sea, es como tal cual el maíz con su carne y aquí le ponen, cebolla en trozo y chile verde en trozo, digamos, chile serrano en trozo, y pues es como que el ingrediente que se le agrega al pozole. O sea, no se le agrega muchas cosas más encima, ¿no? Y entonces, y ese fue como que, eso no es pozole. No es pozole, dices. Sí. Por ejemplo, digo, a mí me pasó en Guadalajara, y yo regresando a Guadalajara, que fui a una pozolaría con un amigo. Mi amigo vive aquí en el Estado de México, nos topamos allá en Guadalajara, y me dice, ven, te voy a invitar a comer un pozole. Y yo, ay, acá, ¿a poco también aquí venden pozole? Y me dice, sí, órale. Jalamos, empezamos a pedir nuestro pozole, y en el momento que de repente se nos ocurrió decirles a los de la ida de la pozole, oigan, ¿tienen orégano? Ya en corto nos empezaron a tratar mal, o sea, fue un pésimo servicio porque dieron, estos güeyes son chilangos, aguja. ¿Quién pide orégano para un pozole? Solo un pinche chilango. Y así nos trataron mal hasta eso en O Guadalajara. sea que no le ponen orégano. No, en Guadalajara tampoco le ponen orégano al pozole. No sé si en tu caso sí, pero yo creo que Sí, sí, sí lleva, pero no lo lleva en polvo, o sea, encima, sino que lo lleva cocido con la carne y todo. o sea, es esa parte cocido. Ya ves que acá Ajá. en la Ciudad de México es el clásico, te lo dan seco, tú lo mueles y se lo No, pone no, no. al pozole y de repente se nos quedan viendo así los de la pozolería y en Guadalajara y se quedan así de, son chilangos, ¿no? Y ya. Richard. Yo, por ejemplo, las carnitas, pues ya ven que donde quiera hay, ¿no? Uh-huh. Y pues yo donde las he probado, que digamos que se parecen a las de acá, es cuando las han hecho personas que por una u otra hacer del destino vieron por acá y después se van a
se regresan a la Ciudad de México o a Ecatepec o a su lugar de origen, ahí en la cuenca, pero nunca creo que sea como un negocio, sino como una festividad y que llegue alguien y vamos a hacer carnitas a estilo de Michoacán y yo las sé hacer. Me he dado 2 o 3 veces por allá, ¿no? O sea, viviendo en la Ciudad de México. Pero cuando, así como igual como dice Aura, es más bien como la forma en la que se come, como algunas carnitas están buenas, otras más o menos. Pero a mí también era la forma en la que se la comían, o sea, porque aquí lo más que le llegas a poner es, compras las carnitas y chiles en vinagre, tortillas y si con eso tienes, con eso ya la armaste, ¿no? O sea, las carnitas así como van. Y cuando llegué allá, pues era más bien como el ritual de que tienen que llevar esto, y llevan la salsa de conejo, y algunas llevaban, ¿cómo se llama? Cebolla y cilantro como los tacos, etcétera. Siempre era diferente al lugar al que yo llegaba a comer carnitas, ¿no? Y más bien, a lo que, digamos, ahora de nuestro lado, te preguntamos a ti, Bruno, ¿crees que la Ciudad de México tiene alguna, digamos tú desde tu persona, de manera objetiva, si quieres, canon, ¿pero tú consideras que existe como alguna comida identitaria o gastronomía de la Ciudad de México, o solamente es la forma en la que comes lo que hace que sea, o que sepas que lo estás comiendo en la Ciudad de México? ¿Por qué razón? Porque la Ciudad de México, por ejemplo, como tú iniciaste la plática, es un lugar que históricamente ha sido de migración y de circulación poblacional, y por lo tanto siempre ha sido una mezcla y un crisol identitario inmenso, ¿no? O sea, no puedes decir, la Ciudad de México es esto, es náhuatl, o es otomí, o es... No, o sea, todo, ¿no? Entonces, por eso mismo, la Ciudad de México tiene tantas cosas y tantas cosas tan variadas y de diferente manera, aunque sea un pambazo te lo puedes comer de 20 maneras en diferentes lugares de la Ciudad de México, ¿no? El pozole de 20 maneras, aunque estés en la Ciudad de México, siempre comes diferente. Aunque sea el mismo estilo, ¿eh? Ajá. No, o sea, por ejemplo, ¿Crees que sea eso o otra cosa? No, yo puedo decir, por ejemplo, que en este caso algo así muy que encuentran más, yo he encontrado más aquí en la Ciudad de México que fuera, han sido, por ejemplo, las gorditas, lo que son las gorditas de chicharrón, los guaraches y en algunos casos, por ejemplo, los famosos tacos al pastor, ¿no? Que me ha tocado, por ejemplo, una vez fui en San Luis Potosí, me tocó comer tacos al pastor, pero la neta no, nada que ver, o sea, era una cosa que decías, neta, estos tacos al pastor de aquí en San Luis estaban muy mal cocidos, la salsa, o sea, la preparación del taco estaba muy mal hecha, no, muy mal, o sea, y veías a los de allá de San Luis así emocionadísimos comiendo tacos al pastor y yo así de neta, ¿cómo es taco al pastor? Las gorditas, por ejemplo, a mí me ha tocado aquí comer gorditas tanto de masa azul como de la masa blanca y no me ha tocado ver, por ejemplo, en otras zonas, en otros lugares, en Pachuca o en Morelos, o que son más cercanos, sí ha habido, me han tocado ver, pero parecen más como tortillas rellenas de chicharrón prensado. No es como así la gordita, porque pues en sí la gordita pues, es más gruesa, más crujiente, más dorada, y acá no las manejan tanto así en otras partes. Y sí, también igual en la Ciudad de México encuentras, por ejemplo, me ha tocado que comes una zona de la Ciudad de México gorditas macizas así chonchas y en otras comes lo que parecen más bien gorditas anoréxicas, o sea, planas, sin mucha carne. Y entonces cuando después es mejor probar de las que luego venden en las taquerías de carnitas, las gorditas de chicharrón, por ejemplo, o que luego hacen cosas así por el estilo, elementos raros. Aquí también otra cosa que es algo muy característico, por ejemplo, en México se come tamales en todos lados, pero en la Ciudad de México tenemos la maña y la costumbre de a veces meterlo en un bolillo. Y es casi mucho como que la queja general de los habitantes de provincia de, no mames, o sea, el mexicano, bueno, el capitalino mete todo siempre en un bolillo. O sea, si hace un tamal, lo mete en un bolillo. Si hace algo, lo mete en un bolillo. Chilaquiles los mete en un pinche bolillo. Y así nos vamos. Algo que a mí me parece fantástico, ¿eh? yo sobreviví con eso en la universidad, déjame decirte. Es puro carbohidrato, güey. No, yo creo que la identidad de los capitalinos es el bolillo, ¿eh? Porque yo he venido aquí y pasan a vender bolillo
y nada que ver, o sea, no es que sea mi pasión el bolillo también, pero he visto los bolillos de aquí, tienen un tamaño muy, muy, muy chiquitito. Y entonces hasta yo mismo digo, quizás porque ya estoy adoptando esa cultura gastronómica. Y digo, no, esto no es un bolillo. O sea, un bolillo es grande, crujiente, lo abres por dentro. Pero sí, sí, es el bolillo, sí es Ajá, y es que en ese caso, tuyo. en provincia, los bolillos, por lo que yo sé, y digo, me tocó ahora en Oaxaca, que son nada más para acompañarlos con café y a veces untarles mantequilla, nada más. Es para eso, o sea, no agarras el bolillo y te haces una pinche torta, no, o sea, agarras el bolillo, le echas mantequilla, tantito azúcar y te lo comes y lo acompañas con café. O el bolillo solo lo acompañas con café, nada más, hasta ahí. No le metes más, o sea, es todo, o sea, se acabó. Y, y, Y acá, y acá sí le metemos hasta el pollo, hasta estas tortas de pollo, pollo frito, por ejemplo. yo, y, por ejemplo, yo creo que primero la Ciudad de México es un lugar bastante bueno o es un buen pretexto para saber o para, digamos, comprender de mejor manera Ujú. cómo a veces tenemos en nuestra idea un abstracto de lo que es ser mexicano, qué come el mexicano, qué hace el mexicano, qué costumbres tiene el mexicano, Ajá. ¿no? Y por ejemplo, si Roma, por ejemplo, toda su vida se quedó en la Ciudad de México y nunca salió, Aurelio también en Guerrero y yo en Michoacán, a lo mejor eso se vuelve nuestro círculo y pues, en México es así y así es donde sea. Ujú. Y cuando llegas a la Ciudad de México, pues te das cuenta que esa cuestión abstracta de la identidad de lo que es ser un mexicano que se viste de charro y no sé qué más, está muy fuera de la realidad, ¿no? Porque tan solo es como, tan solo para comerte un bolillo es diferente Ujú. en varias regiones del país, aunque sea un mismo pan, se utiliza para diferentes cosas. Si te vas a comer un pozole, ¿qué se le pone y qué no se le pone? ¿Qué se considera de buen gusto aquí y de mal gusto allá? Ajá, ¿No? Entonces, la Ciudad de México yo creo que es precisamente esa amalgama de la gran diversidad de que tiene el ser mexicano y que no se puede encasillar nunca en una categoría así como muy abstracta, ¿no? Siempre sale algo de que, pues es que los de la Ciudad de México no hacen esto, por lo tanto no son mexicanos. Es que los de Guerrero no hacen esto, por eso no son tan mexicanos, etcétera, ¿no? Sino tenemos justamente este encuentro, ¿no? El cruce de costumbres, de culturas, ¿no? Que todas son mexicanas. establecen como Es todo. como decir que el ser mexicano no se puede encapsular, ¿no? O sea, tampoco es lineal, tiene muchas, muchas vertientes, ¿no? Y cada una de ellas es muy válida porque es una identidad, el hecho de ser mexicano, pero pues sigue siendo una identidad cultural local, ¿no? De cada rincón del país. Y ese es muy padre, ¿no? Porque al momento de que convergen todas esas identidades, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues se conoce mucho y eh, se nutre más, ¿no? Cada persona en ese aspecto, bueno, a mí me pasó cuando estoy en la ciudad, ¿no? O sea, al conocer más personas te nutres más conoces diferentes culturas, ¿no? Pero aún así no dejas lo tuyo, o sea, aún así sigues conservando lo tuyo dentro de ti, como dice Ricardo, ¿no? Pues el que es chilango sigue diciendo que es chilango, o sea, tú eres el que hablas mal, ¿no? Yo sí, yo estoy bien, ¿no? Sí, sí, es algo muy, muy Más que nada, interesante. eso a veces considero que pasa porque se nos da ese elemento de la superioridad capitalina, o sea, se nos trepa mucho ese elemento a los que vivimos aquí en la Ciudad de México, que nos sentimos hasta cierto punto superiores o mejores porque vivimos en la metrópoli, porque vivimos lejos de las situaciones del campo, lejos de aquellos mundos que normalmente algunos, muchos, la mayoría en la Ciudad de México desconocemos o hasta cierto punto desconocen y que no tenemos conciencia de ese elemento
qué pasa fuera de la Ciudad de México, al grado de que, por ejemplo, hemos también nosotros, los mismos defeños, entre nosotros mismos defeños o capitalinos, hemos llegado a mencionarles a la gente que vive muy en la periferia de la Ciudad de México, que ellos ya viven allá donde el viento aventó los tenis, o que ya donde viven es pueblito, o que se les va la luz a las 8 de la noche y ya se oscurece todo, o sea, no, ya estamos muy en un aspecto más centralista y también hasta mismo en la ciudad hablar de la periferia ya es hablar de hasta cierto punto ya de provincia, casi, casi. Me ha pasado, por ejemplo, o sea, yo vivo en el norte de la Ciudad de México, casi muy cerca de la frontera con el Estado de México, y sí me ha pasado, por ejemplo, compañeros o amigos que me dicen, no, es que si tú sí vives hasta donde Dios colgó los tenis, digo, no, todavía ahí dio la vuelta y pasó a saludar, pero sí tengo compañeros que viven, por ejemplo, en Cuautepec o Cuautepec el Alto, que es ya pasando la Sierra de Guadalupe, casi llegando a Coacalco, es una cosa muy lejos, ahí sí dices, ¿cuánto tardas en llegar? Y es también esa parte increíble, por ejemplo, de la Ciudad de México, que el tiempo hasta cierto punto es relativo, digamos, tú puedes considerar un recorrido de 1 hora y te haces 2 horas, o puedes considerar un recorrido de 2 horas y te haces 5 minutos. ¿Qué llega a pasar? No sé si ustedes, por ejemplo, cuando llegan a la Ciudad de México les pasó eso que de repente decían, ¿cómo diablos puedo tardar tanto tiempo en llegar de un lugar a otro? Siendo que donde yo vivo puedo literalmente salir a esta hora y llegar al otro lugar en tanto tiempo sin tanta bronca. A mí me pasa al revés ahorita. Ajá. Porque cuando yo llegué a la Ciudad de México no era tan consciente de, bueno, o sea, sí, pero digamos no era como primordial hacer esa comparación de aquí hago 1 hora diario para llegar a la chamba ya, y aquí en 1 hora llegué a Pátzcuaro, por ejemplo, ¿no? O llegué a otro lugar. Sino más bien ya que cuando regreso, cuando vengo para acá es la cuestión de, digamos, como que no te cuadra ese chip que tienes allá de que si no te sales 1 hora antes, 1 hora y media antes, no vas a llegar al lugar al que vas. Ajá, y digamos, aquí ya tengo, por ahora lo de la pandemia, bastantito más tiempo del que acostumbro venirme para acá, pero de las primeras veces que dices, pues voy al centro, voy a tal lado, te sales desde antes y llegas bien temprano, ¿no? O sea, llegas así como, ya llegué. Tienes esa cuestión del tiempo de me salí con mucha anticipación y la verdad no lo necesitaba, ¿no? Y por ejemplo aquí, ya saben allá, me imagino cuando vas hasta zonas como dices, Bruno, de la periferia, pues a veces son 2 horas o 2 horas y media, Sí. literal y mínimo los que te tienes que aventar para llegar a tu trabajo y después regresar a tu casa, ¿no? Y aquí pues en ese tiempo ya llegaste a Morelia o ya llegaste a la mitad del camino a Guadalajara o ya vas llegando a la playa y ya estás en otro lugar completamente distinto al que saliste y allá no, sigues en el mismo lugar, ¿no? Sí, Y sí. es una dinámica diferente. Sí. ¿Tu caso, Aure, cómo es? A mí me pasa, bueno, me pasaba que cuando mencionas Guerrero, lo primero que ubican es Acapulco. O sea, creo que cuando a alguien en la ciudad le dices, es que yo en Guerrero, y dicen, en Acapulco, y pues no, aquí Guerrero es muy grande, o sea, no solo es Acapulco. Y entonces les dice, pero como referencia, pues tomo como Acapulco, le digo, pues vivo a 2 horas de Acapulco. Y pues en la ciudad decir 2 horas, pues no sé, es como ir de CU a Indios Verde, Ajá, exacto. Y entonces me dice, pues entonces es muy cerca, ¿no? Nos vemos cuando vaya a Acapulco. Le digo, no, amigo, es que 2 horas, pero yendo a 100, a 120, o sea, es un tramo un poco lejos, ¿no? Dice, ¿a poco sí puede haber tramos muy lejos? Le digo, sí, es provincia, o sea, es diferente. O sea, eso me pasaba mucho, ¿no? O luego me dicen, no, pues vive cerca de la playa. Le digo, sí, como a 20 minutos, a media hora máximo. Y dice, entonces te vas caminando, ¿no? O sea, le digo, no, o sea, es irte en transporte también, pero vas a 90, ¿no? A 100, a 120, ¿no? O sea, Sí. es complicado esa cuestión de los tiempos, ¿no? Y es que aquí lo máximo que se llega son a 50 kilómetros por hora y por eso haces 2 horas al norte de la ciudad. Y el tráfico y Sí, etcétera. Y transporte público, si va bien o no va bien. El transporte público. Oye, hablando de eso de transporte público, por ejemplo,
obviamente, o sea, sé que allá, por ejemplo, hay camiones, hay peceros o que tienen distintos. A mí me pasó, por ejemplo, en Guadalajara, que tenías que saberte los números y las rutas del camión, porque no, los camiones allá en Guadalajara no te dicen parada en tal lado, o sea, no dice por dónde pasa. El camión nada más Juan dice de Dios, el uno, centro. uno, o 1, o 02, o 03. Y tú tienes que decir, a ver, espérate, el 01 va a tal lado, el 02 va a tal lado, y tienes que saber de memoria más o menos, bueno, allá en Guadalajara ya todos lo saben de memoria, pero yo tuve que descargar una aplicación que me diera más o menos las rutas de los camiones para saber qué onda, ¿no? Y entonces de repente te da risa que se burlan, por ejemplo, allá dicen, es que esos camiones casi les dicen dónde van a dejarlos, ¿no? O sea, dónde los van a dejar. Porque pues sí, aquí en la Ciudad de México todos los camiones, todos los autobuses, todas las rutas te dicen por dónde pasan y a dónde pasan. Pero de cierta manera es más que nada por la complicación que es la misma Ciudad de México, o sea, de cómo es hasta cierto punto una especie de maraña de redes y de caminos, a comparación de las distintas zonas en provincia, que yo considero que hasta cierto punto están mejor trazadas que la misma Ciudad de México. Pero, por ejemplo, en esta parte del transporte, eh, cuando llegaron por primera vez, bueno, en tu caso ya tenías varias visitas a la Ciudad de México, pero en tu caso, Aurelio, ¿qué fue tu primer viaje en metro? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué dijiste así de a cara y a poco sí? Solo me habían platicado que el metro era algo muy, muy largo, muy largo, muy largo y que transportaba muchísima gente, ¿no? De hecho, pues acá por películas, ¿no? Ves un tren, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Yo llegué a conocer un tren hace como un año, año y medio, y eso fue cerca del Injuve, porque dice que pasa el tren. Pero no conocía el tren, nunca había visto un tren. Entonces, pues yo imaginaba algo así, ¿no? Pero ya cuando me fueron a llevar a conocer mi primer viaje en el metro, pues sí fue algo como desde que compras un boleto, o sea, y que no hay nadie que te cobre, sino que tú metes el boleto y pasas, o sea, es algo muy cotidiano en la Ciudad de México, yo lo sé, pero para alguien que va es primera vez a la ciudad de provincia, pues es como que, ¿cómo funciona esto, no? O sea, como nada más meto el boleto, por dónde paso, o sea, así. Y sí, me llevó mi hermana, me llevó como a dar un tour, me dijo así te tienes que guiar por los letreros, cómo transbordas y todo eso, ¿no? Y ya cuando lo hice yo solo, pues me perdí, pero preguntas o vas a dar otra estación que no es, una vez, pues solo así aprendes, ¿no? Una vez yo quería caminar de Reforma, bueno, ahorita ya conociendo un poco más la ciudad, lo que quería hacer es ir todo lo que es por Bellas Artes, Madero, llegar al Zócalo. Pero en lugar de caminar caballo hacia Madero, yo caminé hacia el Ángel, es decir, me chuté como una hora ahí de recorrido caminando y caminando y por la pena de no preguntar dónde estaba el Zócalo, porque yo aseguraba que sabía, y entonces ya cuando, imagino yo que iba llegando por el Ángel o más allá del Ángel, ya casi Chapultepec, entonces le pregunté al policía, le digo, oye, ya voy a llegar al Zócalo, y entonces el policía se ríe, ¿no? Me dice, no, vas en sentido contrario, o sea, el Zócalo está por allá. Y pues ahí voy otra vez, ¿no? Y dice, pues te puedes meter al metro y ya te bajas en el Zócalo. Y ya me metí al metro y no sé cómo fue, pero fui a dar al Metro Guerrero. Y salí a un lugar un poco medio feo, donde... y en cuanto vi eso, en cuanto vi eso, y como aquí se tiene un tabú con respecto a las drogas y esas cosas aquí en provincia, entonces pues así me metí corriendo de nuevo al metro, ¿no? Y hasta que vi el Zócalo. Pero sí, sí, también el transporte es muy diferente. O sea, aquí hay camionetas que te llevan del pueblo al municipio o del municipio a otro municipio, y pues son camionetas que le llaman pasajeras, es decir, tú pagas tus 50 pesos y pues ya te subes, ¿no? Y te vas. Por ejemplo, me han llegado a visitar así y me dicen, ¿y cómo me voy a ir en la pasajera? O sea, no voy sentado sobre algo colchonadito, porque son bancas, literalmente bancas, entonces me dice, ¿cómo voy sentado ahí? Le digo, pues agárrate bien, porque donde no te agarre, pues te vas a caer, ¿no? Pero sí, el transporte es muy, muy diferente, es totalmente diferente. Sí, no sé, en tu caso, Ricardo. Yo, pues conocer lo básico,
Y afortunadamente, les digo, llegué con mi familia, con mis primos, y ya habíamos salido por ahí. Sobre todo con un primo en su coche que me llevaba ahí, me llevó a la UNAM y 2, 3 lugares, ¿no? Cuando la primera vez que yo tuve que utilizar el metro, digamos así, ya solo y así sin que nadie me dijera nada, ni etcétera, fue cuando hice mi examen para la UNAM. O sea, ya lo había usado antes, pero siempre acompañado por alguien. No necesariamente que nos fuera guiando, pero no iba solo, pues, y no es lo mismo, ¿no? Cuando vas solo, tienes que ir así. No fue tan complicado, iba a Zapata. Entonces fui de Panti a Centro Médico y de Centro Médico a Zapata, ¿no? Ya medio fácil. Ya después, ya cuando me fui a vivir, ya me salía yo deliberadamente al metro y así, literal, la clásica de, a ver, aquí dice Zócalo, ¿no? Ahí me salía, sí sale al Zócalo, ¿no? Porque tú te imaginas, sí, a lo mejor sale al Zócalo, pero no necesariamente a la plaza, ¿no? Y la primera vez que yo me bajé en Zócalo, pues sí fue una sensación chida porque salí justo a la plaza y pues sales al mero centro cultural y de eventos y de México, ¿no? Y pues muy bonito y lo que sea, me volví a meter y así le hice como con 2 o 3 estaciones y después en otra ocasión volví a hacer lo mismo. Y así fue como más o menos me fui enseñando digamos, a ir saliendo y conociendo el metro por fuera y por dentro, ¿no? Y ya el siguiente paso fue para afuera, ¿no? O sea, cuando íbamos por ejemplo, a Tepito con mi primo, pues agarrar el camión. y ahí ya es cuando haciendo de otra manera, porque ya vas por fuera, ¿no? Sí. Y ya vas viendo cómo es total y absolutamente diferente la dinámica de metro, que vas de línea en línea, transborde y todos son cruces. Sí. Y por fuera es Bruno, una maraña, ¿no? Que va y viene y pasan 1000 camiones para allá, 1000 camiones para acá. Y si no te dicen para dónde van, controlados. ya te fuiste. Hay algo que también, por ejemplo, es muy importante mencionar en la Ciudad de México y que también es algo importante. O sea, la Ciudad de México tiene dos ciudades de México, uno en el subsuelo y otro en la superficie. O sea, hay una Ciudad de México literalmente viviendo en el metro y hay otra Ciudad de México que está en la superficie. O sea, y las dos funcionan casi en el mismo horario. O sea, el metro abre a partir de las 5 o 6 de la mañana y cierra hasta las 11, 12 de la noche. Igual en la Ciudad de México, más o menos, de cierta manera, ya muchas cosas dejan de tener funcionalidad hasta las 12, 1 de la mañana. O sea, de esta manera. Pero es algo que dices, pues sí está muy, muy, muy canijo, porque a mí me ha pasado que de repente tú vas en el metro y ves un mundo de gente, ves un montón de personas, sales del metro y ves más mundo de gente, pero es otro tipo de gente, es como otro tipo de mundo distinto, muy, muy diferente. Y ahorita que estaba mencionando, por ejemplo, esta parte de que ustedes se perdieron, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México o no, o se llegaron a desubicar a veces. Pero a mí me pasó en Oaxaca, o sea, fue una cosa muy graciosa. Allá en Oaxaca, aquí por ejemplo, los conocemos los microbuses, los peceros, todo eso, pero allá en Oaxaca les llaman colectivos. Y también están los famosos taxis colectivos. O sea, es un taxi donde se suben 5 o 6 personas y todas paran en distintas zonas, en esta ruta a la que va el taxi. Entonces, por ejemplo, yo tenía que ir de la ciudad de Oaxaca a San Agustín Netla y tenía que tomar, me dijeron, vas a tomar un colectivo en la Merced. Ahorita este camión que tomas aquí te deja en la Merced y tomas un colectivo en la Merced. Yo, pues yo entiendo por colectivo un microbús pecero. Entonces voy a parar un pecero, un camión, y digo, oye, ¿usted va a pasar en Agustín Netla? Ah, sí, súbete. Ya vamos en el camión y de repente ya van como media hora en camino y nosotros así de, ya llegamos. ¿Qué onda? Le preguntamos, mi hermano y yo, le preguntamos al chofer y dice, no, ya nos pasamos, pero mira, camina aquí derecho, así pasas la milpa y llegas a San Agustín Netla, pero la mentada milpa era como de 2 hectáreas. Entonces ahí nos tienes a mi hermano y a mí caminando bajo el rayo del sol, atravesando la milpa para llegar a San Agustín Netla. Después dijeron, no, a ver, el colectivo es un taxi, es una combi, es un taxi donde suben 5 o 10 personas y ya entonces llegábamos a la Merced y ahí estaban luego enfrente los colectivos para treparte al camión, o bueno, en este caso, que te llevan a San Agustín Netla. Y esta parte también, por ejemplo, ya hablamos de los tiempos, ya hablamos del proceso más que nada de cómo es la identidad en distintas regiones y hasta cierto punto de cómo nos sentimos mexicanos. Pero aquí, más que nada,
es entender, de cierta manera, que pese a que vivamos en distintas regiones o seamos originarios de distintas regiones, somos mexicanos, de cierta manera nos une un mismo origen, podemos decirlo de esta manera, que no podemos mencionar un origen netamente prehispánico, pero sí podemos hablar ya de un origen novohispano, porque todos ya somos parte de ese mestizaje, somos parte de esa culturalización, somos parte ya de un proceso tanto de evangélico que hubo en la conquista, como del mismo lenguaje, porque todos hablamos español con modismos o con hasta cierto punto ciertos acentos, hasta cierto, también con algunas palabras que también son características, por ejemplo, de cada región que, como en un momento lo mencionó Ricardo, tú llegas a decir una palabra aquí en la Ciudad de México que es de otra región y no se te entiende, pero tú la dices, o dices una palabra de la Ciudad de México en provincia y no nos entienden. Y es esa parte, o sea, esa parte del proceso de sabernos que somos netamente mexicanos todos, pero que con distintas diferencias, las cuales, de cierta manera, nos enriquecen como pueblo y como nación. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Sí. Yo pensaría, bueno, diría que la reflexión más importante pues sería que pensar la identidad mexicana o las identidades mexicanas como vivas y dinámicas, o sea, porque siempre estamos pensando en que existe una y con mayúsculas la identidad mexicana, pero como decía hace un momento, pues es algo tan abstracto que no existe en la realidad, ¿no? Sino bien existen las identidades mexicanas y que siempre están, como dice Aure, en constante movimiento, cambio y cuestionamiento. ¿Por qué? Porque si yo salgo de Guerrero, salgo de Michoacán o salgo de la Ciudad de México a otro lado, aprendo y me confronto a mí mismo. Muchas veces ni siquiera es lo que llego a conocer del otro, sino que hasta el momento en el que conozco a alguien diferente a mí, me hago más consciente de quién soy yo, ¿no? Así como decías hace rato, Bruno, la banda capitalina de origen, la banda chilanga, no se asume como alguien que habla cantadito, que tiene modismos, que tiene costumbres diferentes y regionalizadas, hasta que conoce a alguien de fuera que le dice, tú hablas así, ¿no? Y eso es como un reconocimiento siempre, ¿cómo se le llama? Como de espejo, ¿no? Te reconoces necesariamente en el otro, ¿no? Por las diferencias y lo que hace que siempre estés como en construcción, ¿no? Me imagino, así como dices, todas las grandes comidas que tenemos, los moles, los pozoles, los tipos de tamales, etcétera, justamente se dan por ese intrincado de identidades y costumbres diferentes que las hacen tan diversas, ¿no? Que puedes ir a todos los lados a comer cosas ricas. Eso sí. Sale. Aure, ¿tú qué opinas? Yo lo que agregaría es de que la identidad de cada mexicano es sumamente importante, porque esa identidad te construye, ¿no? Te hace tener metas o ampliar un poco más tu panorama hacia de ti, bueno, de tu yo hacia afuera. Y en algún momento tú llegas, o se llega a querer adoptar otra identidad, pues yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Porque entonces ya no sabes quién realmente eres, ¿no? Quién realmente, cuál es tu cultura realmente, ¿no? Entonces considero que la identidad sí es muy, muy importante, pero también se debe estar uno abierto a conocer otras culturas, otras identidades, pero no tal cual adueñarse de ella, porque cada quien mama una cultura, y esa cultura pues se debe de llevar, y es muy válido. Y entonces también es muy válido o se tiene que tener mucha tolerancia hacia otras culturas, hacia otras identidades, por ejemplo, una tolerancia en el que, pues, quizás, como mencionaban hace rato, no sé qué motivo o qué razones hizo que esta persona esté, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Pero, pues, vamos a darle chance, ¿no? A ver, cómo se acomoda o cómo se acopla. Y esto lo menciono, pues, una vez que tocamos el tema de, por ejemplo, en que esto pasa a nivel local, digamos, a nivel México, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que se van hacia otro país, ¿no? Ellos, sin importar de dónde, estaba viendo un video, sin importar de dónde
de qué parte ya de México seas, por el simple hecho de que digas que eres mexicano, pues ya sientes esa raíz o sientes ese lazo con tu hermano, digamos. Sí. Ahora, me imagino yo que si te vas, por ejemplo, a Europa, pues se vuelve un poco más, con el simple hecho de que digas que eres latino, ¿no? Por ejemplo, ya quizás, ya sin importar de qué país, sino que ya, el hecho de ser latino, pues ya hay un lazo más, ¿no? Te identificas, ¿no? Entonces, esa identidad creo que nos construye a cada uno de nosotros, entonces pues no hay que perderla, hay que enriquecerla, hay que tener más tolerancia, y pues conocernos, ¿no? Conocer la identidad de los demás y todo eso, eso es lo que agregaría. Más que nada, sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta hoy en día que pues, estamos festejando estas fechas de septiembre. Tener en cuenta que pues, lo importante aquí es entender y comprender la diversidad, sobre todo apreciarla y a irla abrazando poco a poco y de cierta manera tenerla en cuenta siempre, o sea, que somos muy distintos pese a que vivamos en la Ciudad de México, en Michoacán, en Guerrero, porque te vas a dar cuenta después en un tiempo que pues nada más eres parte de una nación y eres miembro de una nación en la cual viven cientos de miles de personas. Y ya así como dato curioso, por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Polonia, está haciendo la maestría, bueno, una segunda maestría en Polonia, y él tú lo ves y él no parece mexicano, es alto, blanco, o sea, nada que ver con el toponímico mexicano característico. Y entonces cuando lo escuchan hablar en español le preguntan se le han preguntado si es de Argentina o si es de otra parte y dicen, no, yo soy de México, yo soy mexicano. Ya, ¿a poco eres mexicano? Pues no pareces, ¿no? Entonces cuando te pones a pensar, pues, ¿qué tipo de mexicano tienen normalmente visto allá? Pero el hecho de que él habla español, pues ya también como menciona Aurelio, o sea, hasta de cualquier región, ya sea de cualquier país o en que habla español, ya es un procesamiento de, como dicen, de identidad o de apropiación hasta cierto punto de abrazo mutuo, de que, ay, por fin puedo hablar mi propia lengua y puedo hablar con alguien que sabe dirigirse hacia mí sin ningún problema. Pero bueno, con esto podemos terminar el día de hoy. Les agradezco mucho su participación, el estarnos escuchando. Espero que les haya gustado a los que nos estén viendo en este momento a través ya sea del canal de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la Brigada de Apoyo Educativo, en Facebook, Apoyo Educativo, en Instagram, Apoyo Educativo también, y en Twitter, igual Apoyo Educativo. Yo me despido, soy el profesor Bruno Suárez Delgado de la Brigada de Apoyo Educativo. Tenemos al profesor Ricardo. Ricardo Sandoval, igual, de la Brigada de Apoyo Educativo. Y al profesor Aurelio. Aurelio, igual de Apoyo Educativo, y pues abrace su identidad, orgullece. Enorgullécense, sí celebren, sí hay que celebrarlo porque pues ahí a partir podemos decir que es una formación o un cambio estructural del mexicano de septiembre. Y yo también agregaría, digamos que una parte importante y muy rica de sentirse parte de la Ciudad de México es saber eso que dice Aura, que no tiene una identidad monótona, sino que tiene un intrincado de identidades tan grande que muchas veces, o sea, llegas y te encandilas de todo lo que ves, ¿no? O sea, y la Ciudad de México es eso, es diversa por sí misma y por toda la banda que llegamos, circulamos, residimos, nos vamos y regresamos, etcétera, ¿no? Eso. Exactamente. Bueno, no más, no sé si quieren decir si tienen redes sociales ustedes o nada más. No, el de la brigada. Entonces, la brigada, por ahí nos vemos. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Brigada Apoyo Educativo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.